Vamos a habilitar la tercera y última jornada del Congreso. Lamentablemente todo termina, pero todo fin es un principio, ¿no? Así que ya estamos pensando en la próxima. Y esta mañana nos inaugura la sesión el doctor Jerónimo Acevedo. El doctor Acevedo es médico, tiene 83 años, casado, 3 hijos, 10 nietos, presidente del Centro Viktor Frankl, Grand Award 2004 de la Viktor Frankl Foundation de la ciudad de Viena, por premio a la trayectoria de vida. Miembro honorario vitalicio de la Asociación Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial del Instituto Viktor Frankl de Viena. En reconocimiento al excepcional trabajo clínico y científico en logoterapia, fue declarado pionero de la logoterapia. Acompañó a Viktor Frankl en sus viajes por Latinoamérica, profesor en universidades de Argentina, México, Venezuela, Uruguay, España y Bolivia. Autor de 10 libros publicados donde se destacan El modo humano de enfermar, Ser siendo, 3 miradas desde la logoterapia, Gerundio existencial, El espíritu no enferma. El doctor Acevedo va a compartir con nosotros su presentación, que son aportes teóricos y aplicaciones prácticas de la logoterapia en las ciencias de la salud. Le agradecemos mucho al doctor Acevedo que esté con nosotros compartiendo la sesión de hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso y nos disponemos a escuchar. En primer lugar, soy yo el que quiere agradecer a Claudio y a FUCLAE la oportunidad que me da de estar con ustedes. Realmente me parece que es una labor importante la que hace con estos eventos y le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder expresar lo que yo viví del pensamiento de Viktor Frankl. Lo que le quiero transmitir es lo que Viktor Frankl y la logoterapia hicieron en mi vida. Tengo 83 años, como decía, y tal vez el mayor aprendizaje que tengo es que sigo buscando, que no sé, que escucho, que he transformado mi vida en un escuchatorio, escuchar al otro para poder aprender. En lo personal, quiero agradecer a Hernán, a Cecilia, a Alejandro, a todos los que cotidianamente me hacen ver la logoterapia de una manera distinta y de una manera más fluida, de una manera más humana. Empezaba la charla de la siguiente manera. Para nacer he nacido, ser siendo para llegar a ser, gerundio existencial. Esto es el análisis de una frase de Viktor Frankl, que es a pesar de todo sí a la vida. Seguramente ustedes la han escuchado muchas veces, pero quiere decir muchas cosas. Quiere decir que en la vida vamos a encontrar sufrimiento, dolores y alegría, que evidentemente es a pesar de todo sí a la vida, porque la vida no es un canto de pájaros y de música constantemente alegre, ¿no? Recordemos que Cristo en la cruz dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando se hizo hombre. Después dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es el concepto de Viktor Frankl, que dice: a pesar de todo sí a la vida, habiendo sobrevivido a varios campos de concentración y con todo su sufrimiento. Si nosotros podemos decir a pesar de todo sí a la vida, si yo con los sufrimientos que he tenido puedo decir a pesar de todo sí a la vida, si cada uno puede decir a pesar de todo sí a la vida, la logoterapia tiene sentido. Pero recién dije algo que me voy a desdecir: los sufrimientos que he tenido, que tengo y que voy a tener. La vida es momentos de alegría y momentos de dolor.
hace un instante nomás, no sabía si podía presentar el pendrive o no. Y yo le dije, no te preocupes, ojalá los problemas de la vida fuera la no presentación de un pendrive. La vida es mucho más que eso. El segundo, las ciencias nos deslumbran y la ética nos saluda. Me voy a poner los anteojos para ver porque no veo. Y las ciencias nos deslumbran y la ética nos alumbra. Uno no puede hablar del misterio, uno debe cautivarse con él. No es hablar del sentido de la vida ni el sentido en la vida, sino es vivirlo, cautivarse, emocionarse. La próxima. En esta foto podíamos ver la logoterapia como una visión clarividente, que podíamos generar un nuevo paradigma. La próxima, por favor. El terapeuta debe ver el tú del paciente, no el tú dormido, sino el tú que puede llegar a ser. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, no lo que tiene el paciente, sino lo que es una gestal de la temporalidad. Cuando nosotros hablamos del antiguo paradigma, pensamos que era el de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero nosotros hemos sido educados en el paradigma antiguo que reduce el todo a una parte, ¿no? Yo soy desgraciado porque tengo un momento triste. Tengo un momento triste, pero puedo tener un momento de futuro, un momento de proyecto. Entonces, bueno, vamos a hacer. Adelante. ¿Me puedo parar? Sí. Porque así. Eso tengo que ver con el cuerpo. ¿Querés bajar? Esto es la logoterapia, que un hincha de Boca ayude a un hincha de River. Y si no, lo de River no pueden. A pesar de Boca, sí a la vida. En el antiguo paradigma, como vivimos nosotros, es la salud como ausencia de enfermedad. Y por eso la medicina y la psicología se dedican a una campaña de lucha contra el cáncer, contra la droga, contra la depresión. Y el médico y el terapeuta se convierte en un soldado que trata de matar la enfermedad. Esto es lo que me genera más clientes a mí. La gente que cree que si va al terapeuta va a ser feliz porque no va a tener problemas. Y el terapeuta lo que puede ayudar es a enfrentar los problemas de una manera diferente, no a suprimir los problemas. No a la homeostasis, no al equilibrio, sino a la respuesta que puede dar el ser humano frente a esos problemas. Y acá en la tintorería vemos una mancha muy profunda, no sé si podemos quitársela, y es una patada en el traste que tenemos todos. Sacar manchas o eliminar la enfermedad, esa no es la función del terapeuta. ¿La que sigue? El reduccionismo es poner una cosa junto a otra sin interposición de ningún nexo o elemento o relación. Es separación, reducción, abstracción. Y de este cuadro maravilloso, el reduccionismo nos da esto, nos separa, nos une, tratamos de ver qué tiene el pulmón, qué tiene el corazón, y no qué tiene el ser humano que está sufriendo y que se está expresando en un padecimiento biológico, en un padecimiento psíquico. Adelante. Estudiar al ser humano como un organismo aislado de su ambiente y sin considerar su historia es una aberración epistemológica, es pseudociencia. Cuando nosotros aislamos, separamos del contexto, le estamos quitando la dimensión humana. ¿Se escuchan? Bueno, si no se escucha, griten. No, tratemos de hacer las cosas entre todos. Yo les pido disculpas porque estoy un poco afónico. Si no se escucha, a lo mejor digo algo interesante. Es la incertidumbre.
Trata. Ay, te estoy complicando la vida. Adelante, adelante. La visión mutilante del sistema es imposibilitar de concebir lo uno y lo múltiple, imposibilidad de conseguir la complejidad, operacionalidad en medida de cálculo, ignorancia ignorada por los sabios. Acá fundamentalmente esto es el motivo del error, justaponer la diversidad sin concebir la unidad. Si yo justapongo esto y no tengo en cuenta que es la proyección del ser humano en la dimensión biológica con la dimensión psicológica, nunca voy a poder entender. ¿Se escucha? Bueno, cuando lo baje me avisan. O unificar abstractamente anulando la diversidad. Si nosotros consideramos que podemos tratar la depresión, el hipertiroidismo como un universal y no tenemos en cuenta qué es cada ser humano, nos vamos a equivocar. Si nosotros tratamos la amputación del brazo derecho de un tenista y de un ajedrecista de la misma manera, para el ajedrecista es distinto que para el tenista. El tenista tiene que cambiar de juego y el ajedrecista cambiar de mano. Adelante. En realidad, la visión reduccionista es una visión de la naturaleza y su consideración mecánica, que ve en lugar del hombre al ser viviente una visión científico-natural que tiene como función objetivizante y desexistencializa. Adelante. El reduccionismo nos lleva a lo siguiente, a un parcialismo. Ve una parte, pero no es malo ver una parte, sino excluir lo que no veo. Si yo considero que la aula es nada más que lo que yo veo, no estoy viendo lo que se está proyectando. Y si Cecilia cree que el aula es lo que ella está viendo, no ve a los que están atrás. Y lo mismo le pasaría a Hernán, a Pablo, a Marcela. Todos vemos una parte. Por eso es importante tener en cuenta la idea de la logoterapia como un intertexto, en el cual todos pueden aportar algo a la comprensión de lo que le está pasando a Jerónimo en este momento, lo que le pasa a Claudio, eso. El exclusionismo es excluir lo que yo no veo. ¿Y a dónde nos lleva eso? A un dogmatismo. Y el dogmatismo, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué genera el dogmatismo? Una vivencia de amenaza. Es lo que está viviendo el mundo hoy, que el que no piensa como yo es contrario a mí y aparece la grieta, la guerra, eso que está sucediendo. ¿Y cuál es la conducta? Nos aislamos. Adelante. Adelante. La propuesta del cambio es sustituir el paradigma de la simplificación por un paradigma de la distinción y conjunción. Distinguir lo que es cada uno de los seres humanos que padece un padecimiento único. No podemos hablar del depresivo, sino podemos hablar de Jerónimo que está con un estado de depresión. Pero Jerónimo no es depresivo, es un ser humano. Claudio no es de Boca. Tiene ese inconveniente, pero es una buena persona. Yo les puedo asegurar que es una buena persona, a pesar de todo, sí a la vida. Que permite distinguir sin desarticular. Sería un espectáculo bueno, verme caer ahí deseado por el hincha de Boca. Asociar sin identificar, dimensionar, jerarquizar, centralizar en función del núcleo del sentido. Adelante. Los aportes de la logoterapia a las ciencias de la salud.
La logoterapia propone una antropología, un enfoque transdisciplinario, una búsqueda de sentido en la vida, una teoría de la motivación, lo saludable como proyecto hacia la salud. Eso es importante que yo quería comentarles de lo que escuché. La salud es un término estático. Nunca vamos a tener salud total. Somos un ser siendo para llegar a ser. Somos un gerundio existencial. Hay algo que nos falta y la búsqueda de eso es lo que nos da lo saludable. La ciencia, la conciencia como órgano de sentido, con una percepción ética, el espíritu no enferma y la resiliencia. Esos son los aportes de la logoterapia a la ciencia de la salud. La logoterapia es un nuevo paradigma inclusivo, integrativo, que se presenta como la opción superadora del paradigma científico hegemónico, que opera desde un esquema monodimensional, causa-efecto, acción-reacción, centrado en la enfermedad, generando así un reduccionismo, racionalidad parcial, que ocasiona una exclusión antropológica y un exclusionismo de otros ámbitos del saber. Es la generación, lo que yo les decía, de un intertexto, lo que puede aportar la medicina, la psicología, la sociología, al entender lo que le está pasando al ser humano, no solo cuando está enfermo, sino en lo metaclínico, porque Frank introduce el concepto de metaclínico. No somos solo enfermos. Preguntarse por el sentido de la vida no es una enfermedad, es una capacidad del ser humano, es un potencial del ser humano que se puede preguntar por el sentido de la vida y que puede encontrar, no solo a través de la razón, sino a través de la fe, el sentido de la vida. Adelante. El reduccionismo es separación, reducción y abstracción. Adelante. La logoterapia integra y contextualiza, señala vínculos y no solo las distinciones. La célula aislada no es la unidad biológica del ser humano. La célula aislada se muere. Lo que es la unidad biológica del ser humano es el vínculo. La célula necesita conectarse con otro, darse la mano, transmitir algo. Y en esa transmisión, en ese entre, está el sentido de la vida. El sentido de la vida. El sentido en la vida como camino al sentido de la vida. La vida no tiene sentido, tiene suprasentido. Tiene sentido, suprasentido, que es lo que trasciende a la vida. El científico debe mantener la ficción como si estuviera ocupado de una realidad unidimensional, pero debe tener en cuenta los puntos donde puede surgir errores y lo que debe sortear al dirigir la investigación. Y agrega, esto es fundamental. La sabiduría, en efecto, se puede definir como un saber acompañado de la conciencia de los límites del saber. Tenemos que tener en cuenta que el saber humano es un saber limitado y es esta imperfección la que nos permite seguir creciendo, siendo. Adelante. Solo se puede querer ser médico, decía Frank, o terapeuta por la persona que lleva su respectivo organismo enfermo. Solo se puede querer ser médico por la persona cuyo organismo está enfermo, por la persona que no es enferma, sino que tiene una enfermedad. Y dice finalmente, yo trato a la persona en su enfermedad, no la trato por el organismo, sino que trato el organismo por la persona. Este pensamiento de Frank merecería un seminario para repensar cómo pensamos nosotros. Cuando decimos es un diabético, es un depresivo, es un suicida, y nos estamos olvidando de que es un ser humano, de que es un ser humano que tiene
esa diferencia entre lo óntico y lo ontológico. Nosotros vemos lo óntico, pero ignoramos lo ontológico. Adelante. No cabe duda que la predicción ocupa un lugar en la ciencia y el método científico, si bien hoy es más adecuado hablar de términos de probabilidad. Si nosotros pudiéramos hablar de que probablemente le va a pasar esto, veríamos al ser humano no solo como es, sino como puede ser. Hay que salir del determinismo, pero no lo tienen que hacer los demás, lo tenemos que hacer nosotros. A mí me cuesta enormemente salir del determinismo, porque el antiguo paradigma, porque nosotros estudiamos, era un paradigma reducción. Por eso se hablaba del cardiólogo que se ocupaba del corazón, del neumonólogo que se ocupaba del pulmón, y ¿quién se ocupa? Del ser humano. ¿Quién se ocupa? Víctor Frankl. Las ciencias eran disciplinas centrífugas. La sociología se ocupaba de la anomia, la medicina de la enfermedad, la psicología de la psicopatología. Y el ser humano en el mundo donde estaba. Por eso la logoterapia cambia la dirección de la ciencia y las pone centrípetas en el hombre, en el ser, en el mundo, como desarrollo del ser en su potencia y sentido. La salud del ser humano y de todos los seres humanos. La próxima. Si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales. Cada individuo podía reemplazarse por otro sustituto cualquiera. La imperfección es la que determina que cada individuo sea indispensable e insustituible, pues cada uno es imperfecto y cada quien lo es a su manera. Aunque ustedes no lo crean, hasta yo soy necesario en la imperfección. Adelante. Vivimos un tiempo lineal, no determinista. Los aferentes se pueden agrupar, enumerar, pero el mundo interno es personal. Y los eferentes se deben singularizar, contextualizar. Se relacionan con los aferentes, pero no dependen de estos exclusivamente. Acá ven un velero. ¿Y en qué piensan? ¿En que el velero va para donde lo lleva el viento? No, el velero va donde Cecilia y Oscar le ponen las velas y lo hacen ir, hay veces, en contra del viento. Es el ser humano el que maneja las velas y lo lleva adelante. Existe un solo tiempo, que es el presente existencial, que es el presente, está constituido por el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. La logoterapia remite a una historia, pero no repite la historia, le suma reelaboración. Adelante. El presente existencial es el tiempo de las decisiones, no es algo que viene a completar el pasado, no es algo que en alguna situación dispara algo que ya estaba presente, sino que promueve algo que no estaba. Por eso tenemos que ver al ser humano, hay que comprenderlo de la siguiente manera, no solo como identificado, no solo describir lo que es el ser humano bio, psico, socio, espiritual, sino entenderlo como identificante. Cada uno es un ser nuevo que se va definiendo con sus decisiones a nivel de la dimensión espiritual. No solo fáctico, no solo lo que le pasa. El hombre es hijo de su pasado, pero no esclavo de su pasado y padre de su porvenir. Es facultativo. No solo enunciado, sino enunciante. A mí me presentó Claudio, pero me estoy presentando yo con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo en mi vida. No solo historizado, sino historizante. Voy haciendo mi propia historia vital. ¿Quién escribió la historia de San Martín?
San Martín escribió su propia historia vital y otros lo relatan. No solo sujetados, sino protagonistas, no solo hablados, sino hablando. Pasa para terminar. Y con esta, la mentalidad antropológica, que es la que propone Víctor Frank, consiste en descubrir, desocultar lo de adentro y lo de afuera. Es una visión comprensiva de un ser que es espíritu encarnado, ser social, somos humanos, y que lo que expresa es una señal expresiva que está diciendo algo de lo que es. Adelante. Mirar la vida sana y el enfermar según las múltiples relaciones de implicancia. Observar la caída y el defecto para comprar un traje. Aquí podemos ver la importancia que tiene la I. No es esto lo otro, no es biológico o psicológico, sino es biológico, psicológico y espiritual. Es la totalidad. Poder integrar, por eso la logoterapia es integrativa, interactiva, es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma que es difícil de poder comprender. Y es muy bueno poder escuchar las distintas versiones, las distintas voces, aún dentro de la misma logoterapia. Adelante. Pasá para terminar con las fotos de Frank. La logoterapia, en lugar de pone la dimensionalidad, la complejidad, la búsqueda del sentido, la confianza y el diálogo en el mundo, y además tiene una visión del supramundo. Adelante. Pasa. La logoterapia, como nuevo paradigma antropológico existencial, integra la dimensión espiritual, la conciencia, la ontología dimensional, la búsqueda del sentido, y la característica es que incluye e integra. Esto le da sentido a lo sistémico, lo conductual, lo inconsciente, lo afectivo. Es lo central, lo esencial de la logoterapia. Adelante. Pasa. La reconceptualización del concepto de salud es un pasado que reconocer y resignificar, una biología que comprender y cuidar. Cuidar la biología es parte de la logoterapia, una motivación que percibir, una tarea que realizar, un sentido que buscar. Si el concepto de salud se reduce a lo biológico, se biologiza y se mimetiza con el de la inmunidad. Se convierte en un reduccionismo y termina siendo más de lo mismo. Adelante. Pasa. Publicar o perecer parecería ser la alternativa de la logoterapia de ahora. Se suma la hiperespecialización que reduce todo a la parte observada, como si el auditorio fuera solamente ustedes tres que los estoy viendo. Y diría, para terminar, que hay dos maneras de buscar datos, como hay dos maneras de pescar. Pescar con un anzuelo del pez que estoy buscando. Si la logoterapia busca en todo el sentido, se va a olvidar de lo biológico y de lo psicológico. Pero si reduzco todo a lo biológico, psicológico, me voy a olvidar de la dimensión espiritual del ser humano. O tenemos que pescar con una red que escoja mucho, que escoja la totalidad. Y la propuesta es no analizar el mundo marino de acuerdo con lo que se ve en la canasta de los pescados, del pescador que pesca con una caña, con un determinado anzuelo, que busca determinados peces, ignorando el resto que permanece en el mar. La dificultad es pasar de la causalidad reductora a la causalidad compleja. No. Un médico pregunta a su joven colega: ¿usted examina a una mujer embarazada que padece tuberculosis terminal? Su compañero es sifilítico,
Su primer hijo nació ciego y el segundo murió. El tercero es sordomudo y el último también es tuberculoso. ¿Qué decide usted? Sin duda, interrupción voluntaria del embarazo. Pues bien, acaba de suprimir a Beethoven. Humor corrosivo que evoca con cinismo la triste genealogía del compositor de la heroica. Y todo esto para instar a los a mostrar un poco más de prudencia en sus decisiones. Lo que fue no determina lo que va a ser. Adela, la próxima. Y quiero terminar con esta frase de Víctor Frank, que habla del sentido en la vida. Víctor Frank dice, la vida pasa, la de todos está pasando, la pena se olvida. Se olvida, no quiere decir que la olvidas en el momento, pero la podés olvidar, pero la obra queda. Y creo que Frank nos deja con su vida que la vida pasa, la pena se olvida y la obra queda. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al doctor Acevedo. Solo por respeto a él voy a decir, ojalá que a River mañana no le vaya mal. Ese es mi deseo, que ojalá no le vaya mal.